Que esta palabra hoy, Señor, traiga libertad, Padre, a toda mente cautiva, a todo corazón cautivo, a toda alma cautiva, Señor, por cualquier área. Espíritu Santo, que en esta mañana tu palabra, Señor, rompa cadenas, quebrante, Señor, argumentos, altiveces de nuestras mentes y corazones. Esa es mi oración en esta mañana, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Padre. Que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías a nuestras vidas. Tú nos has hecho libres. Pagaste un precio por esa libertad, Padre. Tu Hijo amado, tu único Hijo, la sangre de tu Hijo, Señor, hasta la última gota fue derramada para tener libertad, Señor. Para gozar de esa libertad, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Dispón tu corazón, iglesia, en esta mañana, para que esta palabra cumpla el propósito de traer esa libertad con la que Dios nos ha hecho libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, en esta mañana. Bienvenidos todos. Como lo decía Esteban, en Colombia decimos que esto es un puente largo, porque el lunes es festivo y entonces la gente aprovecha para tomar unas pequeñas vacaciones, y me alegra por eso también. A todos los que están en internet, bienvenidos. Hoy quiero llevar un tema que tiene que ver justamente con la fecha que estamos próximos a celebrar en esta nación, que es el Día de la Independencia. Y yo quiero hoy, y la alabanza, yo no me pongo de acuerdo con Sebastián cuando él escoge las canciones, pero todas estaban directamente hoy con el tema, y me alegra eso mucho, porque hablamos de libertad, hablamos de cómo la gracia de Dios trajo libertad, y de eso vamos a hablar esta mañana, celebrando nuestra independencia. La verdad, amados, mientras que preparaba este tema, algo que llegó a mi corazón es que nosotros no somos muy conscientes de la independencia que tenemos. No lo somos. No somos conscientes de la libertad que tenemos. No lo somos, amados. Esta nación y todos los países que por alguna razón estuvieron sometidos bajo el yugo de un país extranjero, sobre todo América, celebran un día de la independencia. Y este país mañana bota la casa por la ventana, como dicen. Se gastan millones de dólares en pólvora. A todos nos gustan sus fuegos pirotécnicos. ¿Por qué? ¿Por qué celebran con tanto la independencia? Porque ellos entienden que este país fue libre de un yugo que no les permitía ejercer su libertad, y celebran eso. Y este país cada año se paraliza. La gente se desplaza. Es decir, hay todo un evento alrededor de la independencia. Y a mí me alegra, al igual que hacen con el Día de Acción de Gracias, pero hoy ellos, este país, nosotros entendemos, porque somos ahora este país, que se celebra la independencia. Y yo le doy gracias a Dios por estar en este país. Usted no está aquí, y recuerdo esto, porque usted decidió venir a este país. Usted no está aquí porque salió corriendo de su país buscando un nuevo horizonte en esta nación. No, yo tengo que corregir ese criterio que podemos tener muchos de nosotros. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Por la soberana voluntad de Dios y su propósito eterno. Por eso usted está aquí. Y voy a ser más específico. Usted está en esta casa y en este ministerio no porque le quedó cerquita la casa, no porque el parque de los niños o porque de una u otra manera le gusta el ministerio, la alabanza. No, usted está aquí por la misma razón, por la soberana voluntad de Dios y su eterno propósito. Por esa razón es que nosotros, cuando estamos en una nación como esta, celebrando el Día de la Independencia, pues nos unimos a eso, nos unimos igual, porque entendemos que somos esta nación y que tenemos que celebrar eso. Pero la pregunta ahora es, a nivel espiritual, si usted y yo celebramos nuestra independencia, si la iglesia de Cristo celebra su independencia, ¿de qué? Vamos a hablar de eso.
Porque tenemos que ser conscientes de qué nos ha hecho libres el Señor. De qué nos libró, qué yugo nos quitó, de qué éramos esclavos para entender por qué somos libres y disfrutar la libertad con que ahora tenemos. La pregunta ahora surge, ¿qué es independencia? Bueno, cuando usted va al diccionario encuentra que independencia es la capacidad de actuar y elegir sin intervención o tutela alguna. No se hace nada para que usted tome una decisión, usted es autónomo. Y con la independencia que usted puede ejercer, también debe ejercer su libertad. O sea, independencia y libertad van unidas, ¿ya? Pero al igual que van unidas, independencia y libertad también implican responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones por la independencia que tiene y la libertad que tiene. O sea, no sea como los muchachos, los jóvenes de hoy en día. Quieren independencia, quieren libertad, pero están en la casa. Cuando usted reporta los taxes, preguntan cuántos dependientes tiene. Y 3 muchachos. Pero ellos quieren ser independientes y tener su libertad. Entonces, la dependencia implica que usted puede ejercer sobre alguien, pero la independencia usted tiene que asumir su responsabilidad. Y a nivel espiritual es exactamente. Usted no puede ser dependiente de un domingo, dependiente de una oración, dependiente de las obras que usted haga buenas para que crea que, no sé si me estoy dando a entender del mensaje que quiero llevar hoy. Somos independientes y tenemos libertad, pero tenemos que asumir las responsabilidades por la libertad que nos ha dado Dios. Y esa es la parte difícil. Porque entonces entramos a ver lo que Pablo le escribió a la iglesia de los Gálatas, porque ellos no habían entendido la libertad que habían recibido. Recuerden que esta iglesia y la mayoría de la iglesia temprana luchó contra toda religión. Había mucha religión, había las normas de la ley. Estaba la Torá sobre ellos. Estaban los fariseos que exigían el cumplimiento de ciertas leyes para ser salvos, para agradar a Dios, para ser aceptos dentro de la comunidad llamada iglesia. Y ellos no habían entendido bien el asunto. Pablo le tocó escribir una carta para decirle, hey, ¿quién los engañó a ustedes? Si ustedes empezaron por el Espíritu recibiendo libertad en el Espíritu por la gracia de Dios, ahora, ¿qué los lleva a sujetarse una vez a la ley? Leamos Gálatas capítulo 5, verso 1 y apliquémosla hoy. Dice así la palabra del Señor. Pablo le dice, estén pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud de la ley. O sea que la ley es un yugo. Y vamos a ver hoy en el siglo XXI qué es ley para nosotros. Porque usted entiende que yo no cumplo las 633 leyes que tenía el pueblo de Israel. Pero hay otras cosas que usted a veces, si no entiende este asunto de la libertad con que Dios nos hizo libres, podemos estar bajo el yugo de la ley. Entonces Pablo les dice, no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Ni siquiera bajo la ley, bajo la esclavitud. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, en este caso la ley, porque la circuncisión era parte de la ley. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Tremendo eso. Esto es una carta a una iglesia nacida de nuevo. Esto es una carta a una iglesia de creyentes. Esto es una carta a una iglesia que entendió, se supone, la gracia, nuevo pacto. Pero Pablo tiene que recordarles que no se sometan una vez más a la esclavitud de la ley y que si dependen de la ley para ser justos delante de Dios, durísimo, Cristo no les sirve para nada. Que Cristo, su sacrificio no sirve para nada, quiere decir que si nosotros nos metemos bajo la libertad que tenemos una vez más a la esclavitud de la ley, Cristo no nos sirve para nada.
aunque usted lo confiese en el nombre de Cristo, no le sirve para nada. Y mire cómo lo explica ahora Pablo más. Le repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, y quiero que para esta lectura de hoy cambie la palabra circuncisión por ley, porque circuncisión era parte de la ley. Cualquier área de la ley, para ellos era la circuncisión, pero ahora vamos a hablar cómo puede aplicar para nuestras vidas hoy, qué pudiera ser la ley para nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Entonces, repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, 633 leyes. Quiere decir que si ellos querían agradar a Dios por la ley, en este caso la circuncisión, Pablo les dijo, si ustedes quieren ser justos delante de Dios y buscar el favor de Dios por la circuncisión, señores, tienen que cumplir las otras 632 leyes para poder agradarlo a Él. Porque si fallan una, aunque se circunciden, no agradan a Dios. Entonces Pablo se las puso más de para arriba. Tienen que cumplir toda la ley. Porque si usted quiere practicar o hacerse justo delante de Dios, practique la ley, pero completica, no la que le gusta. No la que es fácil, no, toda. Entonces dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos, otra vez, ante Dios por cumplir la ley, oiga esta, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Mire, ese es el ultimátum. Que a usted le diga un apóstol que puede caer de la gracia y que puede quedar separado de Cristo y que puede decir que Cristo no sirve para nada, es fuerte. Y déjeme decirle, tal vez sin darnos cuenta, muchos en la iglesia de Cristo han caído de la gracia, están separados de Cristo y Cristo no les sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque otra vez se sujetaron a la ley, porque no supieron aprovechar la independencia que Dios les dio y estar firmes en la libertad que Dios nos dio. Amén. Así que esto del asunto de la independencia no es fuegos pirotécnicos nomás. Es mucho más allá en el caso de la vida espiritual de la iglesia, ¿ok? Porque usted tiene que ejercer su libertad correctamente. Desafortunadamente el mundo, siempre va a ser así, es ignorante acerca del concepto de independencia y de libertad. Es completamente ignorante. El mundo ha definido los propios conceptos de independencia y libertad. Para el mundo, libertad es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Es no sujetarme a ninguna norma que regule esta sociedad. Eso es interesantísima. No me sujeto a nada, porque soy libre. Soy libre. ¿Ya? Es tomar decisiones como asumir ciertas ideologías antinaturales, porque soy libre. Hoy hay libertad para que usted, la gente, pueda escoger lo que cree que es. Si se cree un gato, usted tiene la libertad para creerse un gato y maulle y tiene que ponerle la lechecita ahí porque usted se cree gato y todos los de la casa tienen que asumir usted es un gato y tratarlo como gato. Porque si usted le dice a esa persona, no gato, sino persona, se pone furioso porque usted ya no puede decirle eso, porque su libertad de haber escogido ser gato obliga a los demás a que lo traten como gato. No sé si usted está entendiendo para dónde quiero ir. Que la libertad que han malentendido hoy el mundo y que exige cada persona, a la final se vuelve algo como un yugo para alguien más. Hoy yo estoy sujeto porque esa gente que asumió su libertad para tomar ciertas posiciones y asumir, por ejemplo, la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y decidir si aborta o no, y nadie tiene derecho a intervenir ahí. Y usted sabe todo el problema que hay ahora porque esta nación decidió reversar a nivel de la nación el aborto. Saltaron como si hubiera mucho, le quitaron la libertad a la mujer de poder matar. Y están brincando por eso.
tarde que temprano, la libertad que quieren esas personas la toman como un derecho y ese derecho me lo imponen a mí, terminando mi libertad. No sé si me hago entender que la paradoja de la libertad que asume el mundo y un país como este, todos los países realmente, donde hay democracia, la libertad que asume cada persona termina siendo un yugo para alguien y quitando mi propia libertad. Y eso no es la libertad que Dios nos está hablando. Pero una nación como esta, el país de la libertad, vienen a buscar libertad. Oigan esto, nos regalan, le hicieron un regalo a esta nación como símbolo de la libertad. Y hay una estatua de la libertad. Pero es el país más esclavo de todo el mundo. ¿Ustedes pueden entender eso? El país de la libertad, donde buscamos libertad, es el país más esclavo. ¿De qué? Del consumo. ¿De qué? Del dinero. ¿De qué? Del mundo. Y si usted se puede analizar, esta nación es más esclava que cualquier otra. El país de la libertad. ¿Por qué hago estos contrapesos? Porque quiero que entendamos que el concepto de libertad que se maneja en el mundo es completamente diferente al concepto de libertad que Dios determinó desde la eternidad y que la iglesia tiene que entender. Mire, ¿sabe que yo oí y yo mismo llegué a pensar, recién me convertí? No, que es que la iglesia me prohíbe todo. Ahora no puedo hacer lo que quiero. Y el primer gran choque que tuve, aunque no fue muy grande, porque mi conversión fue muy rápida y radical, pero la experiencia que he tenido con la gente cuando se quiere convertir y acercarse a la iglesia para empezar a recibir libertad, ¿sabe qué es lo que piensan? Que en la iglesia le quitan su libertad. Porque ya no puedes hacer lo que hacía antes, ya no puede pachanguear como antes, ya no puede emborracharse como antes, ya no puede hacer... O sea, la iglesia, a veces la gente repela la iglesia porque es que allá me obligan me ponen a hacer lo que ellos quieren. Conceptos equivocados, cuando en realidad en la iglesia se predica el evangelio de la libertad, el evangelio de la gracia, donde Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Y eso es lo que la iglesia tiene que celebrar. Mire, usted y yo deberíamos estar contentos cada mañana, no solamente porque somos salvos, porque somos libres. Porque por fin podemos tomar decisiones libres. ¿Cómo? Para agradar a Dios, no para lo que usted quiere, no para lo que a mí me gusta, no para lo que me conviene. Es para agradar a Dios. Por fin somos libres para cumplir el propósito de Dios. Por fin tenemos independencia del pecado, del mundo, del mismo yo, de mis temores, de mis traumas, de cuántas cosas que me han limitado y me han obligado a actuar diariamente. Por fin soy libre. Y eso no se valora a veces en la iglesia. Porque de una u otra manera, cuando hay prosperidad es cuando se cree que hay bendición. Cuando hay salud, dinero y cuando todo le sale bien, ¡qué bendición! Sí, es verdad que es bendición, pero te vengo a decir que la mayor bendición que usted tiene en vida no es solamente ser salvo, es que usted puede tomar decisiones libremente para agradar a Dios y celebrar cada día su independencia ¿de qué? Del mundo, del pecado, de la ley, de la condenación. Es que mire cómo estábamos nosotros, porque es que ¿de qué nos ha librado o de qué yugo nos ha libertado? Por eso que necesitábamos un libertador. Jesús en este caso es nuestro libertador. Él compró nuestra libertad. Como cuando alguien es secuestrado, que tienen que ir a pagar la libertad de esa persona por su secuestro, alguien tiene que pagar para que esa persona sea libre del secuestrador. Pues bueno, estábamos secuestrados y esclavos del pecado. Usted y yo nacimos pecadores, nacimos bajo una naturaleza pecaminosa. Usted nació y ya era un pecador. No había cometido el primer pecado, pero ya era un pecador. ¿Sabe por qué usted pecaba y yo pecaba antes de Cristo y aún todavía hoy? ¿Sabe por qué yo pecaba? Porque yo era un pecador. No era pecador porque pecaba, que mucha gente dice, ay, ese es un pecador porque peca. No, ese peca porque simplemente es su naturaleza.
pecador. El mundo no lo juzgue por sus pecados. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa. Ellos solamente pueden decidir cómo pecan, cuándo pecan y con quién pecan, porque no pueden tomar otra decisión. Porque están esclavos del pecado. Es más, por eso es que tenemos que tener misericordia con el mundo. ¿Por qué? Porque pobrecitos están esclavos del pecado. No pueden hacer otra cosa. Y claro, las barbaridades que hacen son tremendas. Y eso es lo que la iglesia a veces por la ley juzga al otro. Uy, que mire lo que hace. Pero si usted hacía lo mismo o peor, tal vez no hacía lo que hace ese, pero hacía algo similar o otra cosa hacía que tampoco agradaba a Dios. Aquí no se trata de qué es lo que se hace, sino que lo que se hacía. No sé si me hago entender. No se habla de la clase de pecado, se habla de que se pecaba. Y usted y yo éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Ahora, claro, ¿por qué el mundo analiza las cosas como las analiza? Bueno, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, habla de la ignorancia del mundo. Y habla de que jamás el mundo va a poder entender los conceptos de Dios en ningún tipo, en ninguna área. Para el mundo libertad es hacer lo que quiere, para Dios libertad es otra cosa. Para el mundo independencia es algo que celebran mañana con fuegos artificiales. Para Dios independencia es otra cosa. Y dice aquí Pablo, pero los que no son espirituales, el mundo, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso nuestra condición cuando estábamos en estado del pecado éramos ignorantes. A ver, yo hago una pregunta cuando usted estaba en el mundo. ¿Usted le dolía echarse su pecadito de cuando en cuando? No, lo disfrutaba. ¿Había conciencia de pecado? No, al otro día, qué pachanga, oye, qué bueno que pasamos, no había conciencia de pecado, no había arrepentimiento. Había una esclavitud completamente del pecado. Estábamos bajo un yugo del pecado. Solamente podíamos decidir pecar. Eso todo el mundo estábamos allí. Todos. Eso era antes. Por eso es que no podíamos entender el mundo ni los conceptos espirituales. Perdón, no podíamos entender la parte espiritual. Nos parecían ridículos los evangélicos y la iglesia. Y nos burlábamos. Y yo qué voy a hacer en una iglesia, etcétera. Pero cuando Dios por su gracia nos revela y trae libertad del pecado, se abre un mundo nuevo. Se abre una vida nueva. Usted encuentra esta cosa. No sé, a mí me pasó. Y yo, ¿por qué no, Señor, por qué no me dejaste ver esto antes? Esta delicia de tenerte a ti, de disfrutar la vida de otra manera, de poder vivir en libertad del pecado. Porque la Biblia dice que vino a quitarnos del yugo de ¿qué? Del pecado, de la ley y de la condenación. Tres cosas tremendas. Porque cuando estábamos en el mundo, vuelvo y repito, el pecado llegaba, no había nada, pero Dios, para que usted y yo nos diéramos cuenta de cuán pecaminoso es el pecado y crear un poquito de conciencia sobre el pecado, ¿sabe qué hace Dios? Introduce la ley. Por eso es que manda los 10 mandamientos. Porque en aquella época todos pecaban y no sabían que era pecado. Todos estaban en lo mismo, todos en una locura completamente. Pero Dios dijo, mi pueblo va a ser diferente. Le voy a dar la ley para que ellos tengan conciencia del pecado, para que vean lo pecaminoso del pecado, y la introduce la ley. Y Pablo dice, yo no conocería que fuera codiciar si la ley no me dijera no codicies, pero apenas leo la ley que me dice no codicies, mi cuerpo, mi vida empieza a codiciar todo. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que no puedo dejar de codiciar. Entonces, ¿qué crea? Culpa, condenación. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir la ley. La ley es buena, la ley es espiritual, la determinó Dios para crear conciencia del pecado y para, como una nana, dice la Biblia, nos guíe de la mano hasta que entendamos a Cristo, al pacto de la gracia. No sé si me está entendiendo.
Entonces, ¿qué pasa? La ley se introdujo para que usted y yo pudiéramos entender un poquito más la pecaminosidad del pecado, pero como la ley no quita el pecado, lo que hacía la ley era que si usted cumplía lo que la ley decía, podía estar justo delante de Dios y ser aceptado de Dios hasta el próximo pecado, que lo iba a cometer otra vez. Y tenía que volver con el sacrificio del sacerdote, con su ofrenda, para decir, volví a pecar. Y el sacerdote le decía, Señor, aquí está la ofrenda por el pecado de este hombre. Ya lo borré. A los 3 días, aquí está mi ofrenda. Porque la ley no podía quitar el pecado del ser humano, ni borrar la culpa. No podía. Al contrario, creaba condenación y culpa, porque al verme yo incapaz de cumplir la ley, me decía, ¿y de qué sirvo? Señor, perdóname, soy lo peor de lo peor. ¿Qué sucede hoy todavía? Cuando usted se equivoca, no caiga otra vez bajo el yugo de la condenación. Yo soy el peor, perdóname Dios. Ay, ¿para qué voy a la iglesia con este pecado que cometí? ¿Para qué oro si con este pecado que cometí? ¿Cómo me atrevo a acercarme al trono de la gracia con este pecado que cometí? ¿Sabe qué pasó ahí? Lo que Pablo le dijo a la iglesia. ¿Cómo así que ustedes arrancaron por lo espiritual y otra vez cayeron en el yugo de la ley? Entonces, si usted quiere agradar a Dios con lo que usted hace, Cristo no le sirve para nada. Si usted quiere ser justo delante de Dios haciendo cosas, cayó de la gracia. Si usted quiere justificarse delante de Dios con sus errores, haciendo cosas, entonces está separado de Cristo. Así que Pablo les dice a la iglesia, estén firmes con la ley, no con la gracia que Dios ya les dio y la libertad que ya les dio. No con la condenación, no con el pecado, porque nos hizo libre del pecado. Mire, antes usted y yo no podíamos decidir sino pecar. Pecar. Ahora usted puede pecar otra vez, sí, pero usted sí decide cuando peca. ¿Me hago entender? Usted tiene libertad hoy para pecar. En el mundo, cuando usted estaba antes del nuevo nacimiento, antes de que Cristo lo llamara a ser parte de él, usted no podía decidir sino pecar. Ahora tengo 2 opciones. Déjeme decirle, la gracia que hoy tenemos y la libertad que hoy tenemos y la independencia que hoy tenemos del pecado nos ha vuelto a poner como si estuviera Adán y Eva en el paraíso frente al árbol. Él tenía la posibilidad de escoger no comer o sí comer. Él tenía la libertad de escoger. Hoy usted y yo tenemos la misma libertad hoy de decidir pecar o no pecar. Y cuando pecamos es porque algo de nuestra debilidad todavía la ley la está empujando para caer en ese pecado. No sé si me estoy dando a entender. De la libertad que Dios nos ha dado, usted puede decidir pecar hoy. Y lo grave de esto es que el pecado hace parte de nosotros. ¿Usted sabía que el pecado está en usted? Ay, el pecado del mundo. No. El pecado del mundo es el que usted carga. Yo cargo el pecado, así lo dice Pablo, el pecado que mora en mí. Pablo, el hombre que habló de la gracia, acaba de decirle a la iglesia el pecado que mora en mí, que está en mí. ¿Sabe qué hace ese pecado que está en mí? Me obliga a hacer lo que no quiero, aunque yo quiero hacer lo bueno. Porque el pecado está ejerciendo una gran fuerza en el alma, no en su espíritu, en su alma, en su debilidad de hacer lo que le conviene, lo que le gusta, lo que le provoca placer, lo que sea. Pero usted tiene la capacidad de la libertad de decir si le hace caso a eso o le hace caso al espíritu. Esa es la libertad que tenemos, decidir pecar o no pecar. ¿Y eso sabe quién se lo dio? La gracia. La gracia. La gracia te da la posibilidad de ser libre del pecado, pero también de pecar. No sé si me estoy entendiendo esa locura que acabo de decir. La gracia
te liberó de la esclavitud del pecado, pero también te da la opción de pecar. ¿Por qué? Porque ahora puedes decidir pecar o no pecar, pero para eso tienes que usar la libertad. Para estar firme en la libertad, no en la esclavitud otra vez del pecado. Eso es lo complicado de esto. Pero entonces va amarrado con la segunda opción, la condenación. Porque ahora en la gracia estamos libres de toda condenación. Y Pablo lo dice: los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Delante de los ojos de Dios, usted está libre de toda deuda. Usted no le debe nada a Dios, ni yo tampoco. ¿Y yo qué he hecho? Nada. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo todo. Él fue a la cruz por el rescate de nuestra esclavitud, del pecado, la condenación y la muerte y la ley, para hacernos libres, y declaró una independencia desde la cruz, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dice estas palabras: Señor Padre, consumado es. ¿Qué significaba ese consumado es en la cruz? Que todo lo que estaba bajo esclavitud, pecado, condenación, muerte, estaba siendo libertado, estaba pagando el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la esclavitud de la ley, para liberarnos de toda condenación, para liberarnos de la muerte eterna, y nos coloca en la plena libertad que Pablo le dice a la iglesia: estad firmes en la libertad que ya Dios les dio. Y también Jesús decía, no sé, está en la palabra, no me acuerdo si fue Jesús el que lo dijo: si Cristo, corrígeme, si Cristo los hace verdaderamente libres, son verdaderamente libres. Creo que fue Juan, ¿no? Ok, gracias por corregirme. Si yo los hago libres a ustedes, son verdaderamente libres. Es que la libertad con que nos hizo Cristo libres no es la libertad que usted pudiera traer del concepto del mundo, que ya la definí que es. No es esa libertad de hacer lo que quiera. ¿Sabe qué es libertad para Cristo? Para Dios, que usted decida hacer lo que Dios dijo que usted ya debe hacer para ser la persona que ya Dios dijo desde la eternidad que usted es. Esa es la libertad. Libertad no es que yo haga lo que quiera. Libertad es que por amor a Dios, por ser libre, por gratitud por la libertad que tengo, yo estoy aquí para hacer solamente lo que tú has determinado para mi vida desde la eternidad. ¿Qué tengo que hacer para que yo sea lo que tú ya dijiste que yo soy? Y Dios dice: ya eres libre para tomar las decisiones para que te conviertas en la persona que yo ya dije que tú eres desde la eternidad. No dejes que caigas otra vez en el yugo del pecado, en el yugo de la ley o en el yugo de la condenación, para evitar que tú seas lo que yo ya dije que tú eres. Entonces libertad es eso. Libertad es para cumplir toda buena obra que Dios preparó de antemano desde la eternidad, para que tú y yo le glorifiquemos, le demos a conocer a otros. ¿Sabe qué? El mundo que dice que está en libertad está esperando una iglesia que ejerza su libertad y deje ver a Dios, muestre a Dios, deje ver al Cristo que lo hizo libre. Porque ya no tenemos condenación. No estamos bajo la ley del pecado. Ahora, ¿en qué radican las cosas? Pablo decía que depende a quien usted alimenta. Si usted alimenta su carne, su alma, su mente y su debilidad, está alimentando al pecado que está en usted mismo, para que tarde que temprano ejerza tanta influencia que pueda usted pecar. Pero si usted está alimentando a su espíritu, está alimentando el único poder que puede hacerlo a usted decidir por lo correcto, en libertad. Es decir,
Que cuando un pastor le dice o la congregación dice, lea la Biblia, hermano, ore, haga esto, haga lo otro. ¿Sabe para qué es? Para que ojalá usted mantenga su libertad, porque está alimentando su espíritu, que es lo único que se va a oponer al pecado que está en usted mismo viviendo 24/7. Pero no, pareciera que eso es una disciplina que no, eso le toca solamente al pastor. ¿Sabe por qué la iglesia decide pecar? Aunque es salva, aunque es libre, porque no está alimentando su naturaleza espiritual. Porque le está dando rienda suelta a los deseos de su carne. Hace poco hablamos de cómo el mundo se ha metido en la iglesia. El espíritu de este siglo, la influencia del mundo en la iglesia. ¿Dónde estás parado? Eso viene haciendo una serie. Y Dios nos habló recientemente en un fin de semana que tuvimos como de retiro sobre la contaminación que hay en la iglesia. Pues de esto está hablando Cristo. De que no somos libres, aunque somos libres. ¿Por qué? Porque estamos alimentando más lo carnal que lo espiritual. Es una iglesia que no está dedicada en su libertad a alimentar al espíritu para que mantenga firme en esa libertad. Ahora, la gran bendición de esto es que si usted se llega a equivocar, porque nos equivocamos y pecamos, ya no estamos bajo el yugo de la condenación. Tampoco somos esclavos de la condenación. No, amado. Pero tampoco es permiso para pecar. Como Dios no me acusa de nada, porque ya no estoy bajo la esclavitud de la condenación, pues hago lo que quiero, ni tampoco del pecado, y ya Dios me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pues vivamos la vida loca, porque igual Dios me va a perdonar por su gracia. Si usted está pensando así, hay que hacer devuélvase, porque sabe que no ha entendido ni la gracia. Sabe que tal vez ni ha nacido de nuevo. Uy, pastor, tal vez no está en Cristo Jesús. Tal vez está reuniéndose emocionalmente en una iglesia o religiosamente en una iglesia. Porque ¿sabe qué pasa? Y he visto muchas veces que cuando alguien en la congregación se equivoca y peca, le dice a Dios: Señor, a partir de hoy te prometo ir a todos los domingos a las reuniones. Señor, voy a empezar a levantarme a las 5 de la mañana para hacer mi devocional. Señor, me voy a leer 3 capítulos diarios de la Biblia. Señor, te prometo que voy a empezar a ofrendar en la iglesia. No sé si a usted le parece conocido eso. Señor, si tú me perdonas esta, te juro, te prometo, pachucho, como decimos, que no vuelva a hacer esto, o que voy a hacer aquello. Si usted y yo hacemos eso, ¿sabe qué? Ya cayó de la gracia. ¿Sabe qué? Cristo no le sirve para nada. ¿Sabe qué? Está separado de Cristo. Eso es lo que acabamos de leer en Gálatas. Usted y yo, por más de que usted haga más cosas, no va a agradar más a Dios. Por más cosas buenas que usted pretenda hacer después de que se equivocó o pecó, no va a cambiar la relación con Dios. No va a hacer que lo ame más. Ahora me ama más Dios a mí porque hago cosas buenas. Es que el pastor tiene que amarlo mucho porque él es muy bueno. Amado, yo soy tan pecador como usted. Yo tengo las mismas luchas que usted. Pero si entiendo esta libertad con que Dios nos ha hecho libres, tengo la capacidad para orar más, devocional más, asistir más, no para buscar que Dios esté bueno conmigo y me haga cosas buenas, sino porque ahora soy libre para decidir agradarlo a Él por amor y por gratitud y por la gracia que tengo. No sé si me estoy haciendo entender. Claro, ore más, claro, venga más, claro, haga sus devocionales más temprano a las 5 de la mañana si usted se equivocó y pecó, pero no para buscar más favor de Dios, sino como el resultado de un arrepentimiento y que entiende la libertad que tiene ahora de empezar a alimentar su espíritu de tal manera que usted pueda tener verdaderamente libertad y no volver a pecar en lo mismo. Esa es la libertad que tenemos. Mire, la libertad que tenemos, ¿sabe para qué es? Porque yo aquí les recuerdo mi historia. Cada vez que yo me bajo aquí, mundo, pecado. Yo estaba aquí perdido en ignorancia, esclavo del pecado, bajo la esclavitud y un yugo pesado que era la ley,
el pecado y la condenación. Yo aquí no salía de esto. Algunas personas llegaron a tener tanta condenación aquí abajo que quedaron amargadas, traumadas. ¿Y sabe qué? Yo he conocido gente que por la culpa prefieren suicidarse. Allá han llegado. Y eso es estar bajo la ley y bajo la condenación. Pero ¿qué pasa? Dios no pasó ahora al trono de la gracia. Ahora usted está aquí, libre. ¿De qué? Del pecado, libre de la condenación, libre de la ley. ¿Para qué? Para lo que me iba explicando. Pero ¿sabe para qué está libre? Para poder estar aquí 24/7 en la presencia de Dios. ¿Sabe para qué la gracia nos dio gracia? Para poder entrar al trono de la gracia 24/7 y buscar el oportuno socorro, independientemente del pecadito o el pecadote que usted haya cometido. Dios ya no está mirando su pecado para ver si entra o no entra a su presencia. Usted está en su presencia por la gracia, por la libertad que tenemos. Y en la libertad nos da el permiso de entrar a Él con confianza al trono de la gracia para decir: Señor, pecadito, o Señor, pecadote, perdóname. Y el Señor dice: ok, tú eres libre. Tú tienes la capacidad de salir de ese pecadote, porque yo te perdoné, porque mi hijo pagó el precio por eso. Ahora, usa la libertad que yo te di para mantenerte firme en esa libertad, no bajo condenación. No más ese pecado te va a dominar, porque tienes el poder de decir a ese pecado no. Así que levántate, búscame, ora, congrégate, para que entonces la parte espiritual tuya se levante firme y pueda decirle no a ese pecado. Pero yo igual te amo. Igual eres mi hijo amado, igual eres la niña de mis ojos, igual te tengo el cuidado, igual te voy a bendecir, porque sabes que tú eres bendecido desde la eternidad. Eso no lo puedo cambiar, ya lo solté. Como le echo reversa a lo que yo ya hice? Si Dios no se arrepiente de lo que Él hace, usted es un bendecido porque ya fue un bendecido. Ahora, si usted se equivocó, tiene libertad para entrar al trono de la gracia. Tiene libertad para empezar a trabajar su vida espiritual. Tiene libertad para salirse de ese yugo de la condenación. Tiene libertad para salirse del pecado. Tiene libertad. No es esclavo del pecado. No somos esclavos del pecado ni de la condenación, amados. Dios nos hizo libres, verdaderamente libres. Eso celebramos. Así que la libertad que tenemos es para hacer lo que Dios ya dijo que somos. Es para agradar a Dios. Es para cumplir su propósito. No trate de hacerte justo delante de Dios haciendo cosas. No trate de agradar a Dios tratando usted de leer más la Biblia. Le va a servir, claro, pero no para que tenga más puntos a favor de Dios. No, olvídate. Eso ya no va a pasar. Y la iglesia ha caído en la religión. Eso es religión. Hago para agradar a Dios. Hago cuando me equivoco delante de Dios. No, usted no tiene que hacer nada. Ya lo hizo Dios todo. Por Cristo. Cristo lo hizo por usted. Ahora, sí tiene que hacer cosas en el sentido de que busque su vida espiritual. Alimente su vida espiritual. Aliméntela, trabájela. Mire, la vida espiritual es lo más importante que hay. Es lo más importante que hay en esta vida, es su vida espiritual. Y usted y yo tenemos la libertad de poder alimentarla, llegar a un lugar como este, recibir la palabra. Tiene su Biblia en la casa, no le prohíben leer la Biblia, tiene libertad de proclamar la fe. O sea, estamos en un país libre para poder ejercer nuestra libertad, no para hacer lo que queramos. Porque lo único que falta, bueno, las escuelas llegaron a prohibir la Biblia. Fíjense, la libertad de todos los cultos nos quitó la libertad a nosotros de poder leer la Biblia en la iglesia, en el colegio, en las escuelas. ¿De eso se trata la libertad de este país? Esa no es la libertad que nos dio Dios, ni la que está hablando la palabra, ¿ok? Así que libertad para que usted sea, lo que Dios ya dijo. Para la capacidad de tomar decisiones, amados, obedeciendo a Dios por amor y gratitud. No tomar decisiones por el temor o por conveniencia o cuando usted falla. Amén. Así que la libertad es ser libre de toda necesidad de ser afirmado en nuestro ser o en nuestro hacer por una fuente diferente que sea Cristo. ¿Sabe cuánta gente se define por el qué dirán? ¿Sabe cuánta gente lo define su esposo o su esposa?
¿Sabe cuánta gente lo define su amigo o su amiga? ¿Sabe cuánta gente depende de lo que alguien le diga de lo que es o no es? Eso no es libertad. ¿Sabe cuánta gente puede ser feliz si le dicen bien hecho? Eso no es libertad. Una de las grandes cosas que tenemos que librarnos es de nuestro ego, de nuestro yo. Ese nos maneja, nos gobierna, ¿ok? Las mentiras que creí en un momento dado, el sistema del mundo que dice tantas mentiras y estamos sujetos. Esto del consumismo, de una sociedad de consumo. ¿Usted cree que es libertad? Cuando su hijo lo pone contra la pared para que le compre el celular de moda, porque si no en el colegio es menos, porque no tiene el celular, el último iPhone. Porque si tiene un cacharrito, qué sé yo, Motorola, qué sé yo, los de que se abre la tapita, no lo coge, prefiere no tener celular a que antes de un teléfono viejo. ¿Eso es libertad? No. Un país donde la sociedad de consumo nos impone un ritmo terrible. Entonces no es libertad los sistemas del mundo, las tradiciones, la cultura, los hábitos, la moda, experiencias pasadas que tuvimos que nos marcaron, que tampoco nos dejan ser libres con traumas. Esa no es. La verdadera libertad es la que estamos hablando hoy aquí. Libres del pecado, libres de la ley, libres de la condenación, para que usted pueda entrar con esa libertad al trono de la gracia y buscar el oportuno socorro para el pecadito o el pecadote, pero para tomar decisiones firmes de crecer en el Espíritu, para estar firmes en esa libertad con la que Dios ya nos hizo libres. Celebremos la independencia cada día. ¿Cómo? Siendo libres. Si usted cree que es libre, celebre eso. ¿Cómo? Sea libre. ¿Cómo? Tome decisiones libres. ¿Cómo? Agrade a Dios. Eso es libertad. La sensación de sentirse uno libre y de hacer lo correcto no tiene precio. No sé si a usted le ha pasado que cuando hace lo correcto, usted siente una satisfacción dentro que no tiene precio. Cuando usted bendice a alguien y le hace el bien a otra persona, usted se siente bien. Es que la verdadera libertad trae gozo. La verdadera libertad trae paz. La verdadera libertad nos hace crecer en amor. La verdadera libertad trae bondad, trae benevolencia, trae fe. ¿Sabe qué? El fruto del Espíritu Santo se da en la verdadera libertad, la que ya tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por celebrar la independencia, Señor. Hoy recordamos la independencia que nos diste. Yo te doy gracias hoy por la libertad que tenemos, Padre. Libertad del pecado, aunque pequemos, pero somos libres de la esclavitud del pecado. Gracias, Dios, por pagar ese precio tan alto con la sangre de tu Hijo. Gracias por esa acta de independencia que gritó Cristo desde la cruz. Consumado es. Gracias, Jesús, por la libertad que nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque ya no estamos bajo ninguna condenación. Los que estamos en Cristo no estamos bajo condenación, no estamos bajo la culpa. No nos señalan y no nos señalamos nosotros mismos. Gracias porque hoy tenemos la libertad, Señor, de no sentirnos culpables. Tenemos la libertad de poder entrar sin culpa y sin condenación al trono de la gracia, delante de tu presencia, para pedirte perdón, Señor, por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que hacemos, Señor. Cosas que no te agradan, Padre, perdónanos, Padre. Y yo sé que tenemos libertad para entrar allí al oportuno socorro, al trono de la gracia. Gracias, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias, bendito Dios. Hoy vamos a celebrar y a recordar esa libertad. Usted puede encontrar ahí. Esperamos que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. Feliz domingo.